ahora vamos a invitar al ingeniero Gonzalo Robledo de la Estación Experimental, donde nos va a contar las experiencias locales de manejo de la nutrición de cultivos de grano. El ingeniero Gonzalo Robledo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Tucumán y es técnico de la sección Suelo y Nutrición de la Estación Experimental Obispo Colombres. Bueno, hola, buenas tardes a todos. A mí me toca presentar un poco las experiencias locales de manejo de la nutrición del cultivo de granos. Básicamente es todos los trabajos que se hicieron desde la sección de la estación experimental relacionada con la fertilización en soja, en trigo y maíz. Este un poco es el temario que vamos a tratar hoy. Para esto quiero agradecer especialmente al ingeniero Carlos Hernández, que él ha trabajado durante muchos años en muchos de estos temas. Y bueno, lo que vamos a tratar es una calibración de la metodología de Bray 1 para el cultivo de soja y maíz en la provincia de Tucumán, la calibración de fósforo foliar tanto para soja como para maíz, efectos de distintas alternativas de fertilización fosfatada en la secuencia soja-trigo sobre el fósforo similar y los rendimientos tanto del trigo como de la soja, experiencias prácticas agronómicas en donde vamos a manejar un poco el tema de dosis, fuentes, formas de aplicación de fertilizante fosfatado, fertilización nitrogenada en maíz en sitios con distintos contenidos de nitratos de suelos en B6, y vamos a finalizar mostrando un poco acerca del aporte nutricional de los cultivos de cobertura en nuestro sistema productivo de grano. Arrancando un poco con lo que es la calibración del método Bray 1 para el cultivo de la soja. El objetivo de este trabajo fue determinar el rango de fertilización fosfatada para el cultivo de la soja en la zona de producción de granos de la provincia. ¿En qué se basa el procedimiento? Se basa en la asociación de los valores de fósforo disponibles en el suelo con los rendimientos relativos, en este caso de la soja. Ambos valores fueron ajustados a la curva de Michelrich, mediante la cual se obtuvo un rango de valores críticos de fósforo para el cultivo de la soja. Un poco el cuadrito muestra cómo fueron los tratamientos en los distintos sitios de evaluación, con dosis que van de fósforo 0, 23, 45 y 90 kilos de pentóxico de fósforo, todos aplicados a la siembra. Fueron 64 sitios de estudio de distintos departamentos, en Cruzalte, en Buruyacú, el de Ale, La Cocha, y durante varios años. Esto se arrancó a partir del año 84 y finaliza más o menos en el año 2001. Casi todos los ensayos fueron sobre suelos productores típicos, con un rango textural que va de franco a franco-limoso, pH ligeramente ácido y materia orgánica moderado a bajo. El fósforo asimilable varió de 2 a 90 partes por millón. Y en cuanto a la fuente fosfatada, se utilizó superfosfato triple de calcio y también en algunos casos se utilizó fosfato diamónico, y en la gran mayoría de los ensayos sin incorporar el producto. Bueno, esta es la asociación entre los valores de fósforo disponibles y los rendimientos relativos de la soja, la cual ajusta perfectamente bien a la curva de ecuación de Michelrich. Ahí se puede observar tres zonas muy distintas, ¿no? Una zona A, que es la que se encuentra por debajo de los 8 partes por millón, la cual coincide con el 90% del rendimiento relativo, y se la determina como zona de respuesta a la fertilización, o sea que las probabilidades de respuesta en esta zona son bastante altas. Después tenemos una zona B, que es una zona de respuesta probable a la fertilización, que va de 8 a 13 partes por millón. Y en esta zona la probabilidad, justamente es de zona de respuesta probable a la fertilización, y en esta zona se puede decir se puede tener en cuenta otro parámetro como la materia orgánica, en donde por debajo de 2,5% de materia orgánica la probabilidad puede llegar a aumentar un poco. Y una zona C que está, que es de baja respuesta a la fertilización, y es cuando tenemos valores de 13 partes por millón o superior. Luego, mediante un diagrama de difusión de Kate y Nelson, se obtiene un valor crítico de fósforo disponible en el suelo para el cultivo de soja, ¿no? Acá en este gráfico cada punto representa un dato de rendimiento relativo en función de la disponibilidad del fósforo. Lo mismo se hizo para el cultivo del maíz, pero mediante 26 pruebas. Esto se ha realizado desde el año 99, el año 2004,
Acá en este caso, el valor crítico que tenemos para el cultivo de maíz de fósforo disponible en el suelo es de 13.6 partes por millón. Un poco las conclusiones de este trabajo: en el caso de la soja, con valores de fósforo disponible inferiores a 8 partes por millón en los suelos de nuestra región, es alta la probabilidad de respuesta a la fertilización fosfatada. Entre 8 y 13, como dijimos anteriormente, es la zona de respuesta probable, y en ese caso se puede tomar como parámetro los valores de materia orgánica, ¿no? Por debajo del 2,5 las probabilidades son mayores. Y cuando a contenidos superiores de 13 partes por millón, la disponibilidad de respuesta en la soja, la probabilidad de respuesta en la soja de empleo de fertilizante es muy baja. Y bueno, para el caso del maíz podemos decir que los valores de fósforo disponibles inferiores a 13 partes por millón en los suelos de nuestra región, es alta la probabilidad de respuesta a la fertilización fosfatada. En cuanto a la calibración del fósforo foliar en soja, bueno, la interpretación de los resultados está asociada al estadio de la planta y a la parte vegetal de donde se toma la muestra, ¿no? Puede ser usada en forma complementaria al análisis del suelo, sobre todo cuando nos encontramos en ese rango de respuesta probable, que va de 8 a 13 partes por millón. El muestreo se realiza en R1, tomando la tercera o cuarta hoja sana a partir del ápice, y bueno, es una información útil que bien puede ser utilizada para la próxima campaña o bien para aplicaciones tardías de fósforo al suelo, siempre y cuando las condiciones nos lo permitan, principalmente lo que sería humedad de suelo, ¿no? Ahí este cuadrito nos está mostrando un poco el patrón foliar de soja obtenido en áreas con altos rendimientos en este caso de la soja, mayores de 3.500 kilos, en suelos con más de 18 partes por millón de fósforo disponible y con más de 3% de materia orgánica. Bueno, ahí el valor de 0,44 de fósforo en la hoja, ahí se lo va a ver en el cuadro. Para el caso con el diagrama de Keith y Nelson, también durante la campaña 2001-2002 se obtiene un valor crítico de fósforo foliar. En este caso es de 0,25%. O sea que ese es el valorcito crítico que tendríamos nosotros a tener en cuenta a la hora de realizar o no una fertilización. De nuevo, cada punto está representado por un dato de rendimiento relativo de la soja en función del contenido de fósforo en la hoja, ¿no? Y para el caso del fósforo foliar de maíz, bueno, también es muy importante para la programación y toma de decisiones sobre la práctica de la fertilización. Bueno, este cuadrito es de Bosch del año 1994, en donde muestra el rango de suficiencia de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, también magnesio, que están determinados en la hoja de maíz, expresados en porcentaje de materia seca en el momento previo a la polinización. El valorcito de 0,2 a 0,4 se puede decir que el 0,2% del fósforo total sobre la materia seca corresponde al límite inferior del rango de suficiencia. Muestreo en nuestra provincia desde el año 2000 al 2004, valores de 0,09 a 0,15%, las plantas respondieron efectivamente a la fertilización. O sea que entre 0,15 y 0,2 podemos ver o podrían indicar un hambre oculta, lo que se llama, ¿no? Bueno, este es un ensayo que habla del efecto de distintas alternativas de fertilización fosfatada en la secuencia soja-trigo sobre el fósforo asimilable y los rendimientos tanto de los dos cultivos, del trigo y de soja acá en nuestra región. Los objetivos de este trabajo fueron determinar la influencia de cada una de las alternativas de fertilización sobre el contenido de fósforo disponible en dos espesores, de 0 a 5 centímetros y de 0 a 25 centímetros durante 5 años de evaluación. Este es un ensayo que arranca en el año 2002 y que finaliza en el 2007. Otro de los objetivos, por supuesto, es determinar la incidencia de la fertilización fosfatada sobre el rendimiento tanto de la soja en la campaña 2006 y 2007 y del trigo en la campaña 2005. No se toma la campaña 2006 del trigo porque si bien ese año tuvimos precipitaciones buenas, pero en el periodo del trigo la verdad que fue casi nada de lluvias, entonces los rendimientos han sido bastante bajos y perdimos parte de los datos. Bueno, en el cuadro se puede mostrar las distintas alternativas de fertilizaciones. Se usaron 3 dosis, 30, 45 y 60 kilos. Las mismas fueron aplicadas en los dos cultivos, tanto el trigo como en la soja, o si no eran aplicadas
aplicadas solo en el trigo o solo en la soja. El lugar de este ensayo fue una camada de arriba, sobre un suelo de argilol típico de 3.5 partes por millón, de 3.5% de materia orgánica, 7.8 partes por millón de fósforo Bray, pH 6.2 y textura franco-limosa. Y de nuevo la fuente fosfatada, superfosfato triple de calcio. Bueno, esto muestra un poco las precipitaciones que tuvimos durante los 5 años de evaluación. Ahí es lo que le marcaba de la campaña 2006, que tuvimos, un déficit hídrico, lo que provocó, digamos, perder datos de rendimiento del trigo. Y el gráfico de abajo muestra simplemente las precipitaciones medias de los 5 años evaluados, y se puede observar que, bueno, en menos del 15% de las lluvias anuales se dieron desde mayo a octubre, bueno, lo muy característico de nuestra región, que es el régimen monzónico. Bueno, esto es, en la campaña 2006-2007 se realiza el muestreo de suelo de 0,5 centímetros y 0,25 centímetros de fósforo. Primero que nada se puede ver que hay una gran correlación entre los contenidos de fósforo de 0,5 y 0,25 centímetros. Cuando agregamos las 3 dosis, ya sea o en el trigo o en la soja, los valores finales, digamos, de fósforo disponible en el suelo no superaron los 10 partes por millón. Ya hubo variaciones de 4 o 5 partes por millón. Y cuando se agregó dosis de 30 y 45 kilos en los dos cultivos, haciendo un doble aporte, se puede ver que los valores de fósforo disponibles en el suelo superaron 13 partes por millón, siendo el límite superior, digamos, del rango en cuanto a la respuesta, ¿no?, del cultivo en el suelo. En cuanto a los rendimientos de trigo, en el trigo del 2005 se puede observar que el tratamiento número 8 es el único que no tiene respuesta de todas las alternativas de fertilización. Para el caso de la soja de 2006 y de la soja de 2007, el tratamiento número 5 es el que no tiene respuesta con respecto al testigo, o sea, es cuando se agrega la menor dosis, pero siempre aplicada al trigo. Y en el caso anterior era la menor dosis siempre aplicada a la soja. Entonces, el trigo 2005 son los que no tuvieron diferencia significativa en testigo. El trigo 2005 fueron los que no tuvieron diferencia significativa en el testigo. El tratamiento 8, que era cuando se agregaba 30 kilos de pentóxido en la soja, y en tanto en la soja de 2006-2007, lo que no tuvieron diferencia era cuando se agregaba la menor dosis solamente en el trigo. Esto, bueno, este es un cuadro que muestra un poco. Bueno, en la primera columna está mostrando las distintas alternativas de fertilización. La segunda columna muestra el fósforo aplicado total durante las 5 campañas. La tercera columna es el fósforo gastado, según los rendimientos que tuvimos de 5 campañas de soja y 3 campañas de trigo. Y el fósforo residual es simplemente la diferencia. El enriquecimiento potencial teórico es el dividir el fósforo residual en 16, asumiendo que el denominador es, digamos, son los kilos de pentóxido necesarios para subir una parte por millón de fósforo disponible. Y el enriquecimiento real es simplemente la diferencia entre el testigo y cada una de esas alternativas de fertilización. Bueno, la eficiencia residual muestra el porcentaje de eficiencia de los tratamientos de 45 kilos aplicados en trigo y en soja, y de 60 kilos aplicados también en trigo y en soja. Y otra cosa interesante que muestra este cuadro es la eficiencia del uso del fósforo, o sea, los kilogramos de grano por kilogramo de fósforo. Cuando las 3 dosis, 30, 45 y 60 kilos fueron aplicadas en la soja, son los que tuvieron las mejores eficiencias, ¿no? Más o menos 37, 38 y 36 kilos de grano por cada kilo de fósforo aplicado. Un poco las conclusiones de este trabajo: el contenido de fósforo en los primeros 5 centímetros presenta una alta correlación con el fósforo correspondiente al espesor de 0,25. La dosis convencional de fósforo, que era de 30 kilos de pentóxido, aplicada en ambos cultivos, solo fue efectiva para el cultivo presente. El efecto residual del fósforo solo se presenta a partir del agregado de 45 kilos de pentóxido, haciendo un doble aporte y siendo más eficiente el aplicado a la soja que en el trigo. Y a partir de dicha alternativa de fertilización se pueden restituir niveles superiores a los 13 partes por millón de fósforo, que es el límite superior del rango de respuesta probable.
Bueno, estos trabajos, experiencias prácticas agronómicas, vamos a hablar un poco acerca de lo que es dosis, fuentes y forma de aplicación de fertilizantes. En cuanto a la dosis de fósforo, las primeras experiencias en fertilización fosfatada no fueron efectivas. Esto en la década del 60. Usábamos cultivares que no rendían demasiado, entonces la extracción no era importante, y además estábamos en suelos más bien nuevos, con buen contenido de fósforo disponible. Actualmente la baja disponibilidad de fósforo, sumado a la mayor extracción por parte de nuevos cultivares, hacen que la fertilización hoy en día sea una práctica habitual. Pero el interrogante que todos tenemos es qué cantidad de fósforo utilizar. Este es un ensayo realizado en la ramada de arriba, en donde donde se hizo dosis crecientes de fósforo que van de 0 a 120. Para el caso del trigo, se observa que hubo respuesta a 30 kilos de pentóxido por hectárea y también de 45, pero más de 45 kilos ya no hubo respuesta alguna. Y para el caso de la soja pasa exactamente lo mismo. Respuestas a 30 kilos de pentóxido y a 45 kilos de pentóxido. Esto en cuanto a fuentes y formas de aplicación, ya a partir del año 99 se realizan pruebas de distintas fuentes de fosfatado, tanto en soja como en trigo. El más evaluado siempre fue el superfosfato triple de calcio, y otra alternativa que ha sido probada fue el fósforo líquido y la roca fosfórica. También se han ensayado distintas formas de aplicación, incorporando el producto o bien dejándolo en superficie. Bueno, ahí el cuadrito muestra un poco las características de la fuente. El superfosfato triple tiene 46% de pentóxido, la roca fosfórica tiene 29% y además tiene algunos oligoelementos, y el fósforo líquido un 20% de pentóxido. Bueno, esto es un ensayo realizado en dos localidades distintas, Monte Redondo y en La Ramada, usando dos dosis y dos fuentes, 45 y 90, de pentóxido siempre, y usando superfosfato triple y la roca fosfórica. En Monte Redondo se puede observar que la única respuesta que hubo fue a las dos dosis, 45 y 90, pero con superfosfato triple. No así en lo que pasó con la roca fosfórica. En uno de los ensayos de La Ramada no se observa diferencia significativa entre los 4 tratamientos con aplicación de fósforo, ya sea aplicando superfosfato o aplicando roca fosfórica. Y en el otro ensayo, de igual manera, no hay diferencia entre las 4 aplicaciones distintas que hemos tenido en este ensayo. Otro de los ensayos, bueno, esto muestra distintas dosis y formas de aplicación. Acá se utilizaron dosis de 30 y 45 kilos con superfosfato triple, dejando en superficie o bien incorporando. Y bueno, no hubo diferencia ni entre dosis, ni tampoco dejándolo en superficie o bien incorporando el producto. Eso pasó tanto en Monte Redondo como en La Ramada de arriba. Un poco las conclusiones de este trabajo, como decir que en La Ramada, tanto en la soja como en el trigo, las dosis que se diferenció estadísticamente cualitativas fueron las de 30 kilos y 45 kilos de pentóxido. Dosis mayores no implicaron aumento en los rendimientos. Para el caso de Monte Redondo y La Ramada de arriba, también hubo respuestas a más dosis con el agregado de superfosfato triple, sin encontrar diferencias significativas con las distintas formas de aplicar el producto, ya sea dejándolo en superficie o bien incorporando. Este es un ensayo que estamos llevando a cabo hace poco, fertilización nitrogenada de maíz en sitios con distintos contenidos de nitratos de suelo en B6. Estos son los distintos parámetros de diagnóstico de fertilización en el cultivo de maíz. Mediante un análisis del suelo podemos tener el valor de fósforo según Bray 1 y ya conocemos un nivel crítico de fósforo edáfico que es de 13 partes por millón. Mediante un análisis foliar se puede obtener un valor también de análisis foliar de nitrógeno foliar, y tenemos un valor crítico de 2.26%. Y eso, sumado al potencial de rendimiento, son parámetros que utilizamos para hacer un diagnóstico de fertilización. Este es un parámetro nuevo que está en estudio, el nitrato del suelo en B6, y el principio en que se basa la técnica es que el nivel de nitrato del suelo en B6 refleja las condiciones que favorecieron la mineralización del nitrógeno orgánico en proporción a la capacidad de mineralización del suelo, permitiendo que los mismos puedan ser evaluados independientemente de lo acumulado antes de la siembra, y así poder relacionarnos con la respuesta al agregado del nitrógeno. Bueno, como decía anteriormente, esto venimos trabajando en el año 2013. Este año, esta campaña que pasó fue la tercera campaña. Lo hicimos en Montreal, en Javicho, en Novero Pozo, en Monte Redondo y en Piedrabuena.
en todos los sitios se trata de, o sea, se tiene el mismo esquema, digamos, de ensayo, con un tratamiento, un testigo absoluto, un tratamiento que tiene solamente fósforo, y los siguientes tratamientos, todo tiene una base de fósforo con el agregado de nitrógeno de manera creciente, de 25 a 150 kilos de N. La aplicación del fósforo se lo hace a la siembra, y la aplicación del nitrógeno se lo hace en B6. Primero se hace muestreo del suelo en 3 profundidades distintas, 0, 30, 30, 60 y 60, 90, y recién se hace la aplicación. Acá la fuente nitrogenada que se utilizó fue urea, y la fuente fosfatada de nuevo es superfosfato triple de calcio. Para la primera campaña, habrá que los contenidos de nitrato total hasta los 0,90 centímetros de profundidad de partes por millón fue bastante, en los 3 lugares fue bastante elevado. Los rendimientos relativos del testigo absoluto también fueron muy altos, y las diferencias entre el tratamiento mejor, el tratamiento máximo, ¿no?, que mejor ha rendido, y el tratamiento absoluto fueron, la verdad, que diferencias muy pequeñas. En el gráfico de la izquierda de la izquierda se puede ver una correlación, si se quiere, de los rendimientos relativos en función de los contenidos de nitrato hasta los 0,90 centímetros de profundidad. Y lo mismo, también hay una correlación interesante entre la diferencia de los testigos del tratamiento máximo con el testigo absoluto, ¿no? La primera, a medida que va aumentando el contenido de nitrato, va aumentando también el rendimiento relativo, y de manera inversa sucede con la diferencia del tratamiento máximo el tratamiento y el testigo absoluto en función de los nitratos. Durante esta campaña, la verdad que no hubo respuesta al agregado de N en ninguno de los sitios evaluados, ¿no? Ya en la segunda campaña, hicimos ensayos acá en Buruyacú, en lo de Kiko Griet, en Javicho y en Garmendia, bajo 2 situaciones distintas. En Garmendia era un mismo lote en donde estaba dividido en 2, una parte estaba sembrado en invierno con avena negra y otra parte estaba sembrado con vicia villosa. Ahí sí se observan diferencias en los nitratos de 0,90, se observan también diferencias de los rendimientos relativos del testigo absoluto, y por supuesto también se observa diferencia en el tratamiento máximo con respecto al tratamiento al testigo absoluto, ¿no? En este año, Javicho no tuvo respuesta al agregado de nitrógeno. Se puede observar ahí valores de 129 partes por millón de nitratos. En este no hubo respuesta. En caso de Kiko Griet, la respuesta al agregado de N fue a partir de los 100 kilos, o sea, a los 100 kilos de N tuvimos respuesta. Y en Garmendia, cuando el antecesor fue avena, tuvimos respuesta a partir de la menor dosis, o sea, a partir de los 25 kilos de N ya tuvimos respuesta. Y con antecesor vicia hubo respuesta recién a partir de los 100 kilos por hectárea de N. El siguiente año, en la campaña pasada, hicimos el mismo ensayo en Monte Redondo y en Piedrabuena. En Piedrabuena también en 3 situaciones distintas. Un lote que venía de avena negra, un lote que venía de barbecho y un lote que venía de vicia. También ahí los valores de nitratos son distintos en las 4 situaciones, los rendimientos relativos del testigo absoluto también, y por ende las diferencias entre el tratamiento máximo y el testigo absoluto también fueron diferentes. Este año en Monte tuvimos respuesta de N a partir de los 100 kilos por hectárea. En Piedrabuena, sin respuesta al agregado de nitrógeno cuando hubo antecesor vicia o cuando hubo antecesor avena en el invierno. Pero cuando vino el maíz de barbecho, hubo respuesta al agregado de N a partir de los 100 kilos de N por hectárea. Bueno, un poco las conclusiones. Los sitios de evaluación tuvieron distintos contenidos de nitrato de suelo en B6, y las respuestas por parte del cultivo de maíz al agregado de N también fueron distintas. Hubo una asociación importante entre los contenidos de nitrato de suelo en B6 y la respuesta por parte del cultivo a la fertilización nitrogenada en cada una de las campañas. La vicia como cultivo de cobertura hizo un muy buen aporte de nitrato para el cultivo de maíz siguiente. Es por eso que a la hora de fertilizar es importante tener en cuenta el cultivo antecesor, ¿no? Y bueno, estos resultados la verdad que fueron alentadores para poder utilizar a los nitratos de suelo en B6 como parámetro de diagnóstico para una fertilización nitrogenada del maíz. Sin embargo, la repetición de estas evaluaciones en los próximos años nos va a permitir brindar mayor solidez a estas consideraciones.
Bueno, este es un trabajo que venimos haciendo ya también desde el año 2013-2014. Es un poco comentarles acerca del aporte nutricional de los cultivos de cobertura en sistemas productivos de grano. Los sitios de estudio que nosotros estamos llevando a cabo son un ensayo de sistema productivo en la subestación Monte Redondo de la estación y determinaciones puntuales en lotes comerciales. Bueno, hicimos en Campo Giordano, en Garmendia en el año 2014, en Santa Teresita, bueno, que es Piedrabuena en el año 2015-2016, en Palos Quemados de la Argentina también en este año, justo recién ayer tuvimos los datos de este lugar. Un cultivo de cobertura, como todos saben, una cubierta vegetal viva que cubre el suelo de manera temporal, no tiene un valor comercial, pero agrega valor al siguiente cultivo, que es el principal interés económico. La finalidad teórica de los cultivos de cobertura es contribuir en el aporte de la materia orgánica y nutrientes, disminuir la erosión hídrica y eólica, reducir la población de maleza y, en lo posible, contribuir al almacenaje de agua en el suelo. Este es un poco el esquema del ensayo que tenemos, ensayo de sistemas productivos que tenemos en Monte Redondo a partir de la campaña 2013-2014. El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de diferentes sistemas productivos de granos que incluyen barbechos limpios, cultivos de cosechas invernales y cultivos de cobertura sobre la sustentabilidad del sistema, teniendo en cuenta aspectos ambientales, agua y suelo, sanitarios y económicos. El gráfico, bueno, el cuadro de arriba muestra un poco el resumen de los tratamientos de este ensayo. Acá abarcan sistemas de monocultivo de soja, rotación soja maíz 1-1, rotación soja maíz 2-1, y en invierno podemos tener, hay parcelas que tienen barbecho, hay parcelas que tienen cultivos comerciales como trigo y garbanzo, y parcelas que tienen cultivos de cobertura, lo que venimos usando como leguminosa es vicia, y lo que venimos usando como gramínea, vamos rotando entre avena negra y el centenio. Este año tenemos centenio. Además, este cuadro va duplicado porque son sojas. Se prueban sojas cortas del grupo 6 y sojas largas del grupo 8. En total son 18 tratamientos por repeticiones y son 3 repeticiones, por tanto tenemos 54 parcelas de estudio. Esto fue los primeros años de evaluación. Primero que nada, quiero hacer un comentario. En el año 2014 la siembra fue en junio, fue en línea, una vez que se ha sido cosechado el cultivo de verano. La verdad que fue un año complicado, todo lo que ha sido marzo, abril, lluvias muy importantes, lluvias no nos han permitido, digamos, levantar la soja en tiempo y forma, entonces las siembras se han hecho un poco tardías. Y en el 2015 ya nos adelantamos la siembra, fuimos hasta mayo a sembrar, ya ahí sembramos al goleo y sobre el cultivo de verano Bueno, ahí simplemente con adelantarnos la fecha pasamos de 2.500 kilos a 3.000 kilos en el caso de la avena, de 1.700 a 2.700 en el caso de la vicia. Eso, en cuanto a N total, kilogramos por hectárea, pasamos de 25 a 32 y de 29 a 48 kilos. Que si queremos decir, a ver, equivalente urea es la avena de 55 a 70 kilos de un año a otro y de 64 a 105 kilos de urea por hectárea. Bueno, importante también la relación carbono-nitrógeno que tienen el rastrojo de vicia, lo cual hace que los nutrientes estén disponibles mucho más rápido por la mayor descomposición de los mismos. Eso muestra un poco las imágenes, fotos del ensayo. Tenemos arriba a la izquierda fotos de parcelas de vicia, a la derecha parcelas de avena negra quemada ya con glifosato. En la del medio es un cultivo de soja sembrada sobre el rastrojo de la vicia y abajo las hojas de distintos grupos de madurez. Bueno, esto en Campo Giordano en el año 2014 también hicimos un seguimiento. Bueno, se hizo seguimiento a la vicia vellosa, a la avena negra, y acá lo que quería destacar era las fechas de siembra. Ellos han sembrado en abril, se han adelantado mucho más. Y en ese mismo lote, en un mismo lote que tenía una parte vicia y una parte avena, han sembrado maíz con el mismo material y por supuesto la misma fecha de siembra. Bueno, que de todos los cultivos de cobertura que ellos han hecho en sus campos, han sembrado temprano. Bueno, se observa los rendimientos de materia seca, 5.600, 4.600, 4.400, la verdad que bastante interesante.
De nuevo, la relación carbono-nitrógeno por parte de la vicia, y la disponibilidad de nitrógeno total, o sea, kilogramos por hectárea de nitrógeno total por parte de la vicia, que equivale más o menos a 210 kilos de urea. Bueno, hay imágenes, esas son las imágenes de ese lote, ahí se ve bien clarito el corte, digamos. Para la izquierda venía de avena y para la derecha venía de vicia. Y lo mismo acá, cuando ya el cultivo estaba un poco más grande, la diferencia de verdad que eran abismales. Medido nitrato de suelo en B6 y tuvimos valores de 70 partes por millón hasta 90 centímetros de profundidad contra 113 partes por millón en la vicia. Bueno, esto muestra un poco los rendimientos. Hicimos un ensayo de dosis creciente de nitrógeno en el mismo lote, en aquella parte que venía de avena y en aquella parte que venía de vicia. Para el caso de la avena, hemos tenido respuesta a los 25 kilos de nitrógeno, ya teníamos respuesta, y en el caso de la vicia, teníamos respuesta a partir recién de los 100 kilos Bueno, esto también en Santa Teresita, en Gobernador Piedrabuena, hicieron más o menos, ellos si bien han sembrado también allá en mayo, pero tuvieron valores importantes de materia seca, ¿no? 2.700 kilos, 3.700 de vicia, lo que significan aproximadamente 60 kilos de urea para el caso de la avena y 140 kilos para el caso de la vicia. Del mismo modo que en el caso anterior en Garmendia, hicimos los ensayos de dosis creciente de nitrógeno, y se puede observar que en el caso de la vicia, que venía de vicia, no hay respuesta alguna a ninguno de las dosis de nitrógeno. En el caso de la avena negra se han realizado 3 tratamientos: fósforo 45, fósforo 45 más N75 y fósforo 45 más N150. Tampoco hubo respuesta, pero en el caso del barbecho ya teníamos respuesta a partir de los 100 kilos por hectárea. Esto es palos quemados. Ellos han sembrado cada vez también más temprano. En palos quemados hicieron trigo, avena negra, cebada cervecera, centeno, y en la Argentina hicieron trigo. Han sembrado el 30 de marzo y en Argentina se sembró el 17 de marzo. Lo que nos llamaba mucho la atención es que con tan poca humedad de suelo, hasta los 100 centímetros de profundidad, podían llegar a tener tanto rendimiento en cuanto a materia seca, ¿no? Bueno, esos son los rendimientos. Obviamente toda la relación carbono-nitrógeno, por ser una gramínea, son muy elevados, entonces es un rastrojo que va a tener más durabilidad en la superficie. En promedio esto dio más o menos 30 kilos de N total por hectárea, que equivalen aproximadamente a 65 kilogramos por hectárea de urea, ¿no? Nada despreciable. Bueno, las conclusiones, ya como para ir terminando. En Monte Redondo, la siembra tardía de los cultivos de cobertura, que fue lo que nos sucedió en el año 2014, se tradujo en bajo rendimiento de materia seca, dejando menores contenidos de nitrógeno y carbono orgánico en los suelos. Sembrando más temprano, que es lo que pasó en la siguiente campaña, los mismos aumentaron, pero no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto al rendimiento de los cultivos del verano siguiente. Bueno, para Garmendia, la siembra temprana del cultivo de cobertura se tradujo en alto rendimiento de materia seca y por lo tanto de nutrientes aportados al suelo. La vicia como cultivo de cobertura hizo un aporte importante de nitratos para el cultivo de maíz, casi 100 kilos por hectárea. Y en Santa Teresita, a pesar de las siembras tardías del cultivo de cobertura, se observaron buenos rendimientos de materia seca por parte de esto. La leguminosa aportó casi 65 kilos de N para el cultivo de verano siguiente, o sea, son 140 kilos de urea. Y en palos quemados de la Argentina, la siembra temprana, el cultivo de cobertura se tradujo también en alto rendimiento de materia seca. La misma presenta una alta relación carbono-nitrógeno y además aportó al sistema casi 65 kilos por hectárea de urea. Una pequeña reflexión robada de Bianchi y Fontaneto. Para que la empresa agropecuaria sea rentable y sustentable en el tiempo, es esencial prestar atención a la fertilidad del suelo. En algunas regiones se deben mantener los niveles de nutrientes, pero en otras, con importante degradación química, es necesario recuperarlo. Por supuesto que con un alto costo. Y si nos seguimos demorando, el costo va a ser peor. Yo creo que hoy estamos, que nos comentaba María Fernanda, estamos en un momento como para invertir y entregarle nutrientes al suelo que tanto hemos sacado, ¿no? Muchas gracias.